para discutir ya el tratamiento de estos pacientes con infarto agudo del miocardio sin elevación del ST o angina inestable. Estos pacientes deben ser manejados inicialmente o tratados inicialmente con MONAC, morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina y clopidogrel. Esta revisión de MONAC se vio en análisis que hacíamos para el síndrome coronario agudo con elevación del ST, por lo tanto pues no lo vamos a discutir acá. Cuando ya nos enfrentamos a este paciente, ya le hemos administrado MONAC, pues posteriormente debemos hacer una terapia completa y corresponde a estas terapias iniciales. Primero, una terapia antiisquémica, una terapia antiplaquetaria anticoagulante, una terapia invasiva, dependiendo el paciente, obviamente, y una terapia intrahospitalaria y extrahospitalaria, o sea, es decir, un manejo inicial intrahospitalario y la prevención terciaria a nivel extrahospitalario. Entonces tenemos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, tenemos si es troponina negativa, angina inestable, y si es troponina positiva, un infarto sin elevación del ST. Entonces nos enfrentamos al tratamiento. ¿Qué hay que hacer en estos pacientes? Primero, terapia antiisquémica. Entonces en la terapia antiisquémica tenemos los nitratos y los beta bloqueadores. Nitratos. Entonces la nitroglicerina y el oxígeno son inicialmente los más importantes para disminuir la extensión del infarto. Estamos hablando que para el oxígeno el paciente requiere oxígeno por canon nasal 2 a 3 horas iniciales del infarto y continuar después de este tiempo si la presión arterial, si la saturación de oxígeno es menor del 90%. Recordemos que el oxígeno limita el infarto, limita el grado de elevación del segmento ST y se utiliza más o menos a 2 a 3 litros y lo importante es que sature más del 90% de esos pacientes. La nitroglicerina se puede dar sublingual, pero en estos casos utilizamos mejor nitroglicerina intravenosa. La utilizamos específicamente para disminuir el dolor, disminuir la extensión del infarto, es decir, todo paciente que persista con dolor torácico requiere nitroglicerina. La dosis inicial 0.5 microgramos kilo minuto hasta 5 microgramos kilo minuto. ¿Cuál es su acción? Vasodilatadora, recordemos que libera grupos nitro, que son especies que permiten la activación de la guanilato ciclasa y posteriormente la dilatación del músculo liso. Relaja el músculo liso vascular en venas y a dosis altas en arterias y arteriolas. Su indicación como antianginoso inicial si sospecha dolor isquémico. Durante las primeras 24 a 48 horas se utiliza de manera rutinaria intravenosa. Recordemos que produce efectos de taquifilaxia, es decir, requiere dosis progresivas para su actividad. Su uso continuo por más de 48 horas pues no se justifica por esta taquifilaxia y en ese caso podríamos utilizar las dosis orales de mononitrato isosorbide o dinitrato isosorbide. Recordemos las contraindicaciones, muy importante: presión arterial sistólica menor de 90, bradicardia o taquicardia severas, infarto del ventrículo derecho. Recordemos que el infarto del ventrículo derecho produce hipotensión, bradicardia, ingurgitación yugular y ruidos respiratorios sin agregados. Y el uso de sildenafil o todos estos medicamentos como el taladafil en las últimas 24 horas, o sea, el Viagra en las últimas 24 horas. Esa es la dosis que se utiliza y se va titulando de acuerdo con el dolor que tenga el paciente, disminución del dolor, aunado con la morfina para disminuir el dolor, o por la presencia de hipotensión. Si el paciente presenta hipotensión, es necesario ir disminuyendo la dosis progresivamente. Los beta bloqueadores fundamentales en estos pacientes, recordemos que disminuye el consumo de oxígeno por parte del miocardio, reduce la mortalidad en el infarto y adicionalmente el evento no fatal, reduce la incidencia de fibrilación ventricular primaria, pero tiene unas precauciones que hay que tener en cuenta. Cuando hay una disfunción ventricular moderada, cuando hay un EPOC grave o antecedentes de asma, porque el paciente puede tener broncoespasmo. Y hay unas contraindicaciones absolutas: frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, una presión arterial sistólica menor de 90 a 100, una insuficiencia ventricular izquierda grave dadas por edema pulmonar
signos de hipoperfusión también dados por ello, y un bloqueo AV de segundo o tercer grado donde están contraindicados. Recordemos que a nivel ambulatorio una contraindicación es la claudicación vascular intermitente. ¿Qué utilizamos? Esencialmente metoprolol, dosis de 5 miligramos IV, 1 a 2 minutos en su administración en bolo cada 5 minutos hasta una dosis total de 15 miligramos IV, y luego cambiamos o administramos la vía oral 25 a 50 miligramos cada 6 horas. Otra posibilidad es el esmolol, pero poco se encuentra en nuestra parte comercial, entonces podemos utilizar carvedilol a dosis de 6.25 o 3.75 dependiendo del paciente, día o cada 12 horas. Recordemos, contraindicados en pacientes con edema pulmonar. Si el paciente ya viene con metoprolol y tiene una disfunción ventricular moderada, disminuimos la dosis en un 50%. Después ya viene la terapia antiplaquetaria. Es fundamental el uso de aspirina y antagonistas del ADP. Recordemos que la plaqueta primero se adhiere, como vemos aquí, al coágulo, luego presenta agregación plaquetaria con la formación de glicoproteína 2B3A, y a través de unos puentes de fibrinógeno pues viene todo el proceso de agregación plaquetaria. Las maneras como se activa la plaqueta, pues a través del tromboxano A2, a través del ADP, pero una vez formada la glicoproteína 2B3A, pues hay antagonistas de estas glicoproteínas 2B3A. Los más utilizados hoy por hoy pues es la aspirina, que inhibe el tromboxano A2 a través de la COX plaquetaria, y el uso de tienopiridinas, esencialmente clopidogrel, o el uso actualmente de otros como el prasugrel o el ticagrelol, que son inhibidores de este receptor, que es el receptor T2Y frente al ADP. Hoy por hoy hay estudios que muestran que el ticagrelol es mucho mejor que el clopidogrel, estudio Plato del año 2009, en donde se ve una diferencia significativa a favor del ticagrelol. Sin embargo, en nuestra disponibilidad en el plan obligatorio de salud, en nuestro sistema de seguridad social, tenemos el clopidogrel y la aspirina como indicaciones iniciales. La aspirina pues inhibe en forma irreversible la ciclooxigenasa plaquetaria, inhibe la agregación plaquetaria por tromboxano A2. Pues su indicación frente a la sospecha, la dosis inicial son 300 miligramos vía oral y luego 100 miligramos día, aunque se puede utilizar dosis de 82 miligramos con cubierta entérica. En los casos de esta presentación hay unas precauciones y contraindicaciones como la úlcera péptica activa, el sangrado o los trastornos hemorrágicos, o el paciente que tenga trastornos hepáticos también, o que sean alérgicos a la aspirina. El otro utilizado es el clopidogrel, dosis de carga de 300 miligramos seguido de 75 miligramos al día. Hay algunas revisiones de dosis de carga de 600 miligramos que están en estudio. Por ahora pueden aumentar el riesgo de sangrado y no hay beneficios en mortalidad. Entonces utilizamos 300 miligramos seguido de 75. Antagonista de forma poderosa y selectiva y no competitiva la agregación plaquetaria a través del bloqueo del receptor de ADP. Es 40 veces más activo que la ticlopina, y además la ticlopina produce muchos efectos secundarios, motivo por el cual hoy ya no se utiliza en la mayoría de los países. Indicaciones en caso de existir contraindicaciones para la aspirina, y siempre en combinación con la aspirina hasta por 12 meses después de que un paciente ha sufrido un infarto agudo del miocardio. Si el paciente es llevado a angioplastia, colocación de stent, y el stent es medicado, la recomendación es utilizar 2 años de clopidogrel. Obviamente en pacientes llevados a intervención coronaria percutánea, es decir, angioplastia primaria, después de 36 horas de la evaluación inicial, utilizado hasta por 12 meses de acuerdo con los estudios, el estudio CREDO, por ejemplo. Está contraindicado en pacientes que va a ser llevado a una cirugía de urgencia o trastornos hemorrágicos y púrpura trombótica trombocitopénica, y adicionalmente el paciente que tenga alergia. Se utiliza la combinación. Recordemos que estos pacientes pueden sangrar más con esa clopidogrel, hay que tener en cuenta ese riesgo,
y se debe suspender, al igual que la aspirina, 5 a 7 días antes de una cirugía mayor. Dosis de carga de 300 seguido de 75 miligramos al día, ya está en el plan obligatorio de salud, de acuerdo con el último acuerdo 029 de este año, del año 2012.